Avanza el conteo de votos en Iowa, mientras la proyección de la agencia estadounidense de noticias Associated Press le da la victoria al expresidente Donald Trump en la asamblea partidista. El mandatario habría conseguido más del 50% de los votos en ese estado. Previamente, llamó a votar por él y defendió que durante su gobierno el país estaba en un punto mucho más alto. Tras más de 100 días de guerra, la cifra de palestinos muertos en la Franja de Gaza supera los 24.100 y la de heridos los 60.800. Esto cuando los combates continúan centrados en el sur del enclave, cuando el ejército israelí informó que falta poco de la ofensiva en esa zona. Luchar contra la corrupción como la bandera de su gobierno. Ese fue el mensaje del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en su primer día en el poder y tras una accidentada posesión en la madrugada del lunes. Hay expectativa porque el mandatario aseguró que pedirá la renuncia de la fiscal general. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Estados Unidos, donde la carrera a la nominación republicana inició con la asamblea partidista de Iowa. Según la proyección de la agencia de noticias Associated Press, el expresidente Donald Trump logró la victoria en esta cita y habría conseguido un 57% de los votos. Esto mientras continúa el conteo. Recordemos que este caucus es el inicio de la carrera de cara a la nominación republicana. Conectamos con Cristóbal Vázquez, enviado especial de France 24 a Iowa. Cristóbal, ¿cuáles son las proyecciones de estos resultados que hay en este momento? Sí, en este momento y con apenas el 2% escrutado, Donald Trump es el ganador. La votación se abrió a las 7 de la noche, hora local, y 30 minutos después Associated Press, que es el medio más confiable en cuanto a este tipo de información electoral en Estados Unidos, pues ya informó que Donald Trump pues era el ganador, como lo había ya pronosticado en sus encuestas en los días anteriores. Con 2% de escrutado, entonces Donald Trump está por encima con más de un 50% de la votación con respecto a sus otros contrincantes, Nikki Haley y Ron DeSantis, gobernador por la Florida. Lo que se espera entonces ahora es este conteo, que será largo durante toda la noche, para definir cuál será el que quede en el segundo lugar, que es el que se están peleando Nikki Haley y Ron DeSantis. Hay que mencionar también que para poder definitivamente ganar el estado de Iowa se necesitan ganar 1.215 de los 2.429 delegados. Hay que mencionar que los caucuses son pequeñas agrupaciones que se hacen y pequeñas votaciones que se hacen en colegios, en librerías, en centros públicos, en centros de convenciones, y en cada uno de esos centros, en cada uno de esos caucus, de estas reuniones, sale una votación determinada por un delegado. La mayoría, el candidato que tenga la mayoría en esa agrupación, pues es representado por un delegado. En este momento se han contado ya aproximadamente 17, 18 delegados, y esta es la ventaja que se le da entonces a Donald Trump. Pues Cristóbal, a usted muchas gracias por esta ampliación. Nosotros continuamos muy pendientes de lo que ocurre en Iowa. Y justamente para el análisis nos acompaña Ernesto Castañeda, él es director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad American University. Bienvenido a France 24. Lo primero que le pregunto es qué significa esta virtual victoria de Donald Trump. Muy buenas noches, Valentina. Gracias por la invitación. Pues esta probable victoria de Donald Trump significa que el apoyo hacia su figura sigue, a pesar de haber perdido la última elección. Es como el candidato designado por ser el pasado presidente, entonces tiene más ventaja que nadie. La pregunta que había en el aire era un poco quién iban a ser el segundo y tercer lugar, y que Nikki Haley sea por lo pronto el segundo lugar. Es una sorpresa, son malas noticias para Ron DeSantis, sin embargo muy buenas noticias para Nikki Haley, lo cual puede complicarle un poquito los próximos pasos para la campaña de Trump. Iowa es un estado muy republicano, muy conservador, muchos evangélicos en esta votación, por lo cual tiene una gran ventaja y una gran probabilidad de ganar
Trump. Las próximas primarias van a ser un poco menos favorecedoras para Trump, lo cual le puede ayudar a Nikki Haley. Entonces eso ha sido interesante, pero igual, aunque ya han dado algunas cadenas la elección a Trump, hay que acabar que todo el mundo vote, que todos los caucus terminen, ver cuál es el resultado final y también ver que, bueno, tiene más del 50%, pero no tiene mucho más de eso. Entonces también significa que dentro de la base republicana no todos están con Trump, lo cual es también importante subrayar. Bueno, y justamente usted está mencionando mucho a Nikki Haley, pero pues también tenemos a Ron DeSantis peleándose este segundo lugar. ¿Qué sucede con el candidato que queda en segundo lugar? Oficialmente nada, no es que el que quede en segundo lugar automáticamente vaya a ser el candidato a vicepresidente o nada más. Sin embargo, quieren las campañas de los contrincantes ver que aún tiene sentido que sigan las campañas, que aún tiene sentido gastar mucho dinero en anuncios, en campaña y que los donantes sigan apoyando las campañas, lo cual se le hace un poco más difícil a DeSantis poder hacer este argumento y claro, a los otros más. Y aunque la ventaja es mucha todavía entre Nikki Haley y Trump, el objetivo de la campaña de Nikki Haley es venderse como la otra opción, como que si algo pasara con Trump, como que si algo pasara con los juicios que tiene en su contra, ella se quiere ver como que sería la opción lógica para sustituir a Trump si algo pasase. Bueno, y para nuestra audiencia internacional le pregunto, ¿cómo se llevan a cabo estas asambleas partidistas? Porque no es un término que esté divulgado tan ampliamente. No, así es. Estas caucuses o caucus, como le decimos acá, no son una votación tradicional en el sentido de que va el votante, vota y se acabó. Se hacen por condado y luego en regiones muy locales, en escuelas o lugares en cada barrio, como se hacen las elecciones normales. Sin embargo, aquí la idea es de que todos los votos se le van al candidato que gana la mayoría en ese grupo. Entonces trata, por ejemplo, en los caucus del Partido Demócrata, el voto es abierto y entonces trata de la mayoría convencer a los demás a que todos apoyen al candidato que tiene la mayoría. En el caso de Iowa ahorita con los republicanos, el voto es secreto, pero se hace que el precinto, digamos, se nombre en favor a un candidato, el cual mandó un representante a la siguiente estancia representando, en muchos casos, en esta noche a Trump, y así se va juntando como por distrito y representación que se va agregando a nivel cada vez mayor hasta llegar al nivel estatal, y así le representan cuántos delegados tiene un candidato versus otro. Entonces, una votación un poquito más comunitaria o colectiva, más que un voto individual, como es lo que se hace normalmente. Pues, señor Castañeda, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias, Valentina. Buenas noches. Cambiamos de tema y vamos con noticias de Medio Oriente. El ejército de Israel sostiene que ya terminó la fase intensiva de la guerra en el norte de la Franja de Gaza y que los combates que continúan allí son de menor intensidad. Los militares agregaron que pronto terminarían sus operativos en el sur, donde se refugian la mayoría de más de 1 millón de desplazados. Esta guerra ha matado a más de 24.100 palestinos desde el 7 de octubre y a cerca de 1.500 israelíes, por lo que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, insistió una vez más por un cese el fuego. Necesitamos un alto el fuego humanitario inmediato para garantizar que la ayuda suficiente llegue a donde sea necesaria, para facilitar la liberación de los rehenes, para sofocar las llamas de una guerra más amplia, ya que cuanto más prolongado sea el conflicto en Gaza, mayor será el riesgo de escalada y error de cálculo. Nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. La situación humanitaria en Gaza es indescriptible. En ningún sitio y nadie está a salvo. Las personas traumatizadas son empujadas a zonas cada vez más pequeñas en el sur, que se vuelven intolerablemente y peligrosamente congestionadas. En Israel, al menos una persona murió y otras 12 resultaron heridas en medio de un apuñalamiento y atropellamiento masivo en la ciudad de Ra'anana. La policía detuvo a 2 hombres provenientes de Cisjordania por su presunta relación con los hechos. Las fuerzas de seguridad israelíes desplegadas en gran número en Ra'anana. Pocos minutos después de un atropellamiento masivo con al menos 3 vehículos a primera hora de la tarde del lunes en los suburbios del norte de Tel Aviv. Varias personas fueron embestidas.
Una mujer murió en el hospital a consecuencia de sus heridas. Según la policía israelí, fueron detenidos 2 sospechosos habitantes de la ciudad cisjordana de Hebrón, donde según Naciones Unidas, solo en lo que va de 2024, Israel ha matado a 30 palestinos. Los 2 atacantes son familiares residentes en Cisjordania y llegaron aquí ilegalmente. No entraremos en detalles más allá de eso porque el asunto se encuentra en las etapas iniciales de la investigación. La policía también dijo que un helicóptero y fuerzas especiales de seguridad habían intervenido para asegurar todo el perímetro en las afueras de Tel Aviv. Y el ex primer ministro Naftali Bennett, que vive a unos cientos de metros, advirtió que Israel responderá a cualquier amenaza. Quiero ser claro y decir a los terroristas que no nos vamos a ninguna parte, que estamos aquí para quedarnos. Todos los terroristas deben saber que llegaremos hasta el final, que daremos caza a cada uno de ellos. La policía israelí dijo que fueron ataques coordinados que incluyeron violencia con cuchillos en varios lugares de la ciudad. Actualizamos la información de la guerra en Ucrania. El ejército ucraniano afirmó que dio el mayor golpe contra Rusia desde el inicio del conflicto, con el derribo del primer avión de reconocimiento, mientras Moscú se prepara para lanzar una nueva ofensiva. El Kremlin no confirmó ni desmintió el hecho. En otras noticias, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, avanzó este lunes con su primer día de agenda como nuevo mandatario de la nación centroamericana. Después de una accidentada toma de posesión, Arévalo ya señaló algunas de sus primeras acciones, mientras hay expectativa tanto en las calles como en la comunidad internacional. El informe es de Juan Pupiales. La calma después de la tormenta. El izquierdista Bernardo Arévalo acudió a una misa en su primer día como presidente de Guatemala. Tras una ceremonia de inauguración aplazada durante 9 horas y que llegó a ser en vilo por la presión de los legisladores opositores, el mandatario quiso dejar claro desde este lunes que su bandera es la lucha contra la corrupción. Lo hizo en la presentación de las Fuerzas Armadas, en donde fue declarado como comandante general del ejército y dijo que busca ascender a una mujer como general de esa fuerza en el país centroamericano. Los días en que sectores de poder político y la oficialidad militar se aliaban para respaldar regímenes políticos autoritarios ha llegado a su fin. La presión de la comunidad internacional fue clave para que Arévalo avanzara con su juramentación. Hoy, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reiteró la felicitación del presidente Joe Biden y anunció un acuerdo para recibirlo en los próximos meses. Desde el vecino México hizo lo propio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que vamos a trabajar juntos. Vamos a mejorar la cooperación en todos los aspectos. En las calles, mientras tanto, algunos prefieren ser cautos. Pues como no se ha visto nada y solo ilusiones hemos vivido, pues no se sabe la realidad, a ciencia cierta, qué pueda pasar. Arévalo reconoce que comienza un mandato con obstáculos. Uno de ellos parece ser la Fiscalía, que cuestionó su victoria en las urnas. Dice el presidente que una de sus primeras medidas será pedir la renuncia de la jefa del ente acusador, Consuelo Porras. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó su informe anual ante la Asamblea Nacional. Maduro rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por la represión de su gobierno a las protestas antigubernamentales, así como por acciones antidemocráticas, y afirmó que han ocasionado un supuesto genocidio económico en su país. Además, anunció un aumento a $100 del ingreso mínimo para los empleados públicos con bonos mensuales y calificó a los maestros de héroes mientras ellos protestaban en las calles en rechazo a los bajos salarios. En Colombia ya son al menos 38 los fallecidos tras el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado viernes en una carretera del occidente colombiano. Medios locales informaron que otros 3 cuerpos fueron recuperados este lunes, lo que elevó la cifra. La vicepresidenta Francia Márquez anunció que esta semana sesionará desde Chocó, el departamento donde ocurrió el hecho, y su oficina emitió un comunicado en el que resalta que la exclusión y la marginalidad de la zona han sido determinantes, pues en esa ruta ha habido varios accidentes similares. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve con más noticias.